¿Qué implicaría a nivel emocional para una persona vivir presionado por el tabú, por el aislamiento social? Pues mira, yo creo que las personas, ¿sabes?, somos seres sociales, entonces necesitamos el reconocimiento y la identificación con nuestros iguales. Y eso es fundamental. Quiere decir que las personas cuando están solas, cuando se sienten solas, derivan en enfermedades de tipo psicológico. A veces, si tienen más fuerza mental y tienen una fuerza interior que les lleve a algún sitio, pueden establecer algún tipo de problema que sea más leve. Ansiedad, problemas de angustia, trastornos del sueño, pero que se puedan llevar a un nivel individual, de forma que los lleven como controlables, digamos. Pero cuando la persona no tiene tantos recursos, cuando es una persona no más vulnerable, sino menos fuerte, no más normal, pues ahí sí que deriva en problemas mucho más graves. Este es el siglo, por ejemplo, de las asociaciones, ¿no? Pasa un suceso como el 11M, como tal, y enseguida se crea una asociación. Y eso no es casualidad. Quiere decir que si yo puedo compartir lo que me ha pasado con otra persona que lo ha tenido, nuestra visión nos hace mucho más fuertes y de alguna manera yo siento que lo que estoy viviendo es normal que lo esté viviendo porque otra persona también lo está viviendo y no me siento tan bicho raro, no me siento tan aislado, no me siento tan fuera de lugar frente a lo que yo estoy viviendo. Entonces, la recompensa, en cierto modo, a ese sufrimiento, ¿podría hallarse en Internet? Bueno, a ver, Internet es un arma de doble filo, ¿vale? Tiene millones de cosas muy positivas, ¿vale? Y también muchos riesgos. Las cosas positivas es de lo que hablábamos antes, te pone en comunicación con otros que te pueden atacar también, ¿vale?, pero que también te pueden comprender, entender, darte ayuda, darte ideas o conectarte con alguien que esté pasando por situaciones parecidas. Pero también puede hacer que te aísle completamente del exterior. Resulta que Internet te puede llenar la vida. Te quedas en casa, sí, puedes hacer foros, puedes hacer tal, puedes hacer incluso charlas y lo que quieras, pero eso no sustituye a el contacto físico personal. Entonces es un arma de doble filo y hay que usarlo con inteligencia como todo. Claro, o sea, al final la visibilidad virtual es la invisibilidad en el mundo real. Exactamente. Y bueno, ya hemos hablado entonces de las necesidades que sienten estas personas y cómo las satisfacen algunas. Pero el mundo, la cultura occidental, hablando en este caso, sí, trata de transmitirles en ocasiones un sentimiento de vulnerabilidad para que permanezcan en la sombra y no incomoden. Si uno se cree vulnerable, actúa como si es vulnerable. Entonces, los colectivos justamente lo que hacen es que no crean a la persona la vulnerabilidad. Un ejemplo maravilloso ha sido lo que ha pasado en España con el colectivo homosexual. Ha sido estupendo. Antes las personas que tenían unas inclinaciones psicológicas de un tipo, o sexuales de un tipo o de otro, estaban siempre muy aislados, ¿no? Cada uno y nadie se contaba, no se contaba. Al hacer un colectivo, al empezar a hacer un colectivo y a dar una visibilidad, ellos han cambiado, pero la sociedad ha cambiado a la par que ellos, ¿no? Y ahí este carácter de vulnerabilidad que podían tener desde el punto de vista individual, de repente ha cambiado absolutamente, ¿no? Nosotros antes, por ejemplo, hace mucho tiempo, veíamos personas que tenían problemas psicológicos por sus inclinaciones sexuales. Y ahora, solo por eso, y ahora no. Incluso antes estaban reflejados en el DSM-4, DSM-3 como problemas de tipo psicológico. Por supuesto, ahora en absoluto, ¿no? Y ahora que se lo cuentas, pues ni se lo cree, ¿no?, que eso ha podido existir. O sea, por ejemplo, es el ejemplo de cómo alguien que puede ser vulnerable, al juntarse en un colectivo, pierde esa vulnerabilidad, porque el grupo te hace fuerte y te hace tener una identidad mucho más sentida y también tener mucha más fuerza para enfrentarte de alguna manera al resto de la sociedad. Y la sociedad también le resulta mucho más fácil entender algo que ve que es de un colectivo a algo que plantea una persona sola, ¿no?
modificando la visión del propio paciente sobre sí mismo, este puede influir en la visión global de la sociedad al reafirmarse en su identidad. Entonces, nos interesaría también conocer, tratando el punto de vista individual precisamente, diferentes dificultades que tienen algunos pacientes a nivel clínico de precisamente reafirmarse en ellos mismos, su propia identidad, su carácter. Son cuadros en los que, digamos, es la situación extrema. Una persona entra en una situación de ruptura individual total, rompe totalmente con su vida, no puede con ella, no puede. La idea es esta, no puede con esa vida. La situación de tensión que ha ido acumulando ha sido tan grande que la mente se busca como estas salidas. Son salidas muy duras porque implican una ruptura totalmente con la vida anterior, pero es de alguna manera una forma de romper con todo y empezar. Y no es, la persona no es consciente, o sea, no es alguien que realmente se va porque no quiere y abandona esa vida conscientemente, no, la persona es totalmente inconsciente, o sea, no sabe, no reconoce a las personas con las que ha tenido relación anterior, aunque sean sus hijos, sus padres, sus personas más queridas, ¿no? Hace una ruptura mental, es como si la mente tuviera algún mecanismo en un momento determinado para romper y cerrar la puerta, ¿no? Y decir, hasta aquí, yo ya no voy más, empiezo como de cero, ¿no? Me reseteo completamente. Con lo cual podemos concluir con que la situación de invisibilidad inicial depende fundamentalmente según el propio individuo, el propio afectado lo canalice. Exacto. Y de él depende el lograr un reconocimiento. Exactamente. O sea, es verdad que es duro porque le tienes que pedir a una persona que está pasando por una situación de conflicto que sea capaz de buscar ayuda, ¿no? Por eso a veces es tan necesaria las personas que están alrededor. Las personas que están alrededor no solamente tiene que ser la familia, sino que también tiene que ser la administración la que genere colectivos, ¿vale? que se dediquen a eso. Entonces, por eso siempre tiene que haber en todos los centros de salud un trabajador social, por ejemplo, que no solamente se trata de cuidar al colectivo desde el punto de vista médico, sino que también tienen que ver qué problemas sociales están influyendo en la salud de esa persona. En todos los centros de salud tiene que haber ese perfil, que es el trabajador social. En todas las juntas de los ayuntamientos hay también un trabajador social que se supone que está más cerca porque es un poco el que está en un territorio concreto, en una zona concreta, que es la persona que tiene que recoger todo esto y canalizarlo. Entonces, claro, sí que tenemos que conseguir que esa persona que en su casa tiene un problema vaya a contarlo a un sitio que lo tiene. Y ese paso a veces es el que a veces sustituye Internet, ¿no? Donde a veces ahí alguien te da una ayuda o te dice o te canaliza, ¿no? Y bueno, pues también. O por ejemplo, cosas que han funcionado bien han sido los teléfonos de ayuda, ¿no? Que ha sido una cosa como intermedia entre la situación que una persona está sola en su casa y tiene que ir a contarlo a alguien, y alguien, ¿vale?, coge el teléfono y anónimamente empieza a contar sus problemas. Y por ejemplo, ¿no?, antes era el teléfono de la esperanza y ahora hay un montón de teléfonos para violencia de género, para problemas de identidad de género, donde una persona en su casa puede llamar y de una manera lo hacen muy bien porque para nada el objetivo es, oye, ¿quién eres? ¿Dónde estás? Ven aquí, sino, no, ¿qué te pasa? Cuéntame, tranquilo, vete hablándome. El problema es que muchas veces estos colectivos estos recursos están hechos por voluntarios. O sea, que les dan una pequeña formación, pero que a veces es muy estresante para ellos, porque se encuentran en situaciones, por ejemplo, hay un teléfono para prevención de suicidios, y está atendido por voluntarios, porque como no hay recursos económicos, pues
realmente es un poco complicado. Está muy bien, es fantástico que exista, pero estaría fenomenal si además estas personas que se quieren dedicar a eso les pagaran y les formaran, porque entonces ya sería como genial, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por Vosotros.